Capítulo 9. Revelaciones. En el momento en que Sona y su séquito se habían marchado del club de lo oculto con rumbo al consejo estudiantil, la duda en la cara de su reina Tsubaki no se hizo esperar a las palabras que le había dicho Sona a su amiga Rias. Disculpe Sona Kaichou, ¿qué fue lo que le dijo a Rias-sama? La pregunta de Tsubaki dejó a todos algo curiosos por la respuesta de su rey y guardando silencio ante el suspiro de Sona, quedaron algo confundidos por su respuesta. No es nada, solo le dije que entrenara bien a su caballero, respondió Sona seria quedándose pensativa ante la pequeña demostración de habilidad cuerpo a cuerpo que había demostrado Issei cuando azotó a Sagi contra el suelo dejándolo inmóvil mientras que se decía en sus pensamientos. Ese chico Youdou Issei tiene algo que me llama la atención. No sabía qué pensar, pues en su cabeza comenzó a darse una idea de las capacidades que tenía el castaño como pieza, ya que a diferencia de Rias quien le gustaba conseguir piezas raras con poderes místicos y legendarios, ella tenía la particularidad de explorar el máximo potencial de cada una de sus piezas, aunque éstas no tuvieran algún tipo de Longinus o poderes legendarios, como lo tenían los hermanos Youdou. No sé por qué se molesta en tratar a ese idiota. Ark. Se quejaba Sagi por el dolor que sentía en su brazo después de que Issei lograra rompérselo, pero antes de que siguiera con su arrebato los hermosos ojos llenos de enojo de Sona se clavaron en él generándole miedo al instante en que ambos hicieron contacto visual, donde Sagi no pudo evitar tragar saliva por la penetrante mirada que su rey le estaba dando. Sagi, te recuerdo que tú provocaste esa disputa y con respecto a tu brazo Momo-chan se hará cargo de esa herida. Quedándose callado, Sagi asintió a las palabras de su rey no queriendo hacerla enojar, pues sabía de antemano que hacerla enojar solo terminaría avivando las llamas de la furia que se esforzaba por contener. Con el séquito Gremory. La tensión aún se seguía sintiendo en el ambiente donde Rias aún enfadada se quedaba mirando a Issei quien no se dignaba en mirar en su dirección, porque si lo llegara a hacer no dudaba que recibiría un regaño por parte de la pelirroja, aunque en un principio se imaginó que eso pasaría, la sorpresa fue que Rias terminó por dar un fuerte suspiro ignorando la presencia del castaño quien no se dignó a mirar a ninguno de sus compañeros de séquito, ni siquiera hacia la cual lo miraba con algo de preocupación por la situación actual, preguntándose si necesitaría del Duilig de Alin para recuperarse de alguna herida que se haya hecho. Tomando asiento nuevamente detrás de su escritorio de madera, Rias se dirigió nuevamente hacia sus piezas quienes al ver que la situación con el clan Citri había terminado, no dudaron en centrar su atención en su rey para después al igual que Rias tomar asiento. Después de esa incómoda situación, terminaremos con una pequeña lección de magia para ustedes 5. Mirando con detenimiento a sus 5 piezas nuevas siendo estos Katashi, Katsumi, Asami, Asia y Issei quienes se miraron entre sí un poco perplejos por sus palabras, pero no pasó mucho tiempo cuando Rias siguió con su explicación. Es hora de que ustedes 4 tengas conocimientos en magia y para eso Akeno se encargará de instruirlos en magias básicas y círculos mágicos. Dando un paso al frente la hermosa joven de cabello negro dedicaba su tan cotidiana sonrisa acompañada de sus hermosos ojos color violeta que hechizarían a cualquier hombre con solo verlos. Es hora de que empecemos, hoy les enseñaré a usar magia a todos ustedes. Acercándose a uno de los estantes de la habitación lleno de libros, Akeno buscaba entre el gran manojo de documentos un libro de artes mágicas, donde al encontrarlo, este era una especie de libro grueso de color rojo, con decorados en dorado y en la portada se podía apreciar su nombre con grabados en color plata. Libro de artes mágicas nivel básico. Acercándose nuevamente al grupo de demonios, quienes se quedaron en el centro de la sala, Akeno abrió el libro dando inicio a la primera lección del día. Capítulo 1, Canalización y empleo de la magia. Bien, para la primera lección deberán canalizar y materializar por medio de su energía, el poder que yace dentro de ustedes. Sin entender nada de las palabras de su senpai, todos la miraron con una ceja levantada en señal de que no comprendían lo que debían hacer, excepto por Asia quien desde que era una monja de la iglesia, se le había enseñado de antemano la canalización y materialización de su magia con la ayuda de su Sacred Gear, así que este tipo de lecciones era algo muy fácil para ella. Akeno mirando con detenimiento a sus compañeros de clan, se percató que la mayoría no habían entendido a lo que se refería, entonces consideró que una ligera demostración era una buena idea. Asia-chan, ¿puedes darles una demostración a todos? Asintiendo a las palabras de su senpai, Asia hizo lo pedido y caminando hasta estar a un lado de Akeno, la rubia cerró sus ojos mientras entrelazaba sus manos mientras se concentraba tratando de canalizar la magia dentro de su cuerpo.
No pasó mucho tiempo cuando de entre las manos de la rubia una densa aura de poder mágico se hizo presente, teniendo una tonalidad verde, la cual a ojos de todos quienes, a pesar de ya haber presenciado la habilidad de la Sacred Heart de Asia, aún se quedaban impresionados por tal demostración de poder mágico, el cual era capaz de sanar las heridas de tanto humanos, demonios, ángeles y ángeles caídos sin excepción. Issei por su parte observó con detenimiento la habilidad y destreza que poseía su compañera rubia, pues a pesar de que en el pasado nunca se le platicó sobre la magia, no podía dejar de imaginarse la gran ventaja que sería en un combate real contra cualquier enemigo. Akeno, al sentir la magia que desprendía la Sacred Heart de Asia, solo dio una sonrisa de satisfacción al ver que uno de sus compañeros controlaba a la perfección la canalización del poder mágico. Ara Asia-chan, logras controlar muy bien tu poder mágico. Terminando de canalizar su magia, Asia dedicó una pequeña sonrisa por las palabras de su senpai y comenzando a caminar en dirección de donde había estado anteriormente, tomó asiento una vez más. Bien, ahora quiero que todos cierren los ojos e intenten concentrar su magia en un solo punto, al igual que Asia-chan. Todos dieron un sí en confirmación de las palabras de Akeno, y haciendo lo mismo que Asia, todos comenzaron a concentrarse tratando de activar la magia que se producía en el interior de su ser, dando como resultado que al pasar los primeros 10 minutos de espera, ninguno de los presentes pudo completar la tarea que se les había asignado por parte de Akeno. Luego de una hora, los frutos del entrenamiento comenzaron a notarse, siendo Katsumi y Asami las primeras en conseguir canalizar su magia a tal punto que ambas, al tener grandes reservas de poder mágico, hicieron que la densidad de sus auras fuera tan grande que la acumulación de sus poderes se volviera abrumadora para el resto de los presentes, pero la diferencia entre ambas era que Asami, al ser la portadora de Raast, un arma que se alimenta del odio y la venganza, hizo que su magia se volviera nauseabunda y pesada para los que se encontraban en la sala del club de lo oculto, donde la única forma de parar esa situación fue dejar de suministrar su energía en un solo punto, desapareciendo la magia en el acto. El siguiente en conseguir canalizar su magia fue Katashi, quien involuntariamente durante la canalización de poder mágico hizo aparecer el guantelete del dragón emperador rojo, creado una fuerte y densa energía de color rojo transparente, pero al ver detenidamente la esfera se podía ver otra esfera del mismo color flotando en todo el centro de la primera esfera, siendo más intensa, con un color rojo más llamativo acompañado de una luz que cambiaba entre rojo, amarillo, verde y azul. Por último, Issei, quien había visto los enormes avances que sus hermanos habían hecho, no pudo evitar estar intrigado de querer también intentar dar forma a su energía mágica. Intentándolo una y otra vez después de una hora, ya la desesperación se convertía en un sentimiento muy normal al no poder hacer aparecer ni sentir nada en su interior. Bajando sus brazos en resignación, las miradas se posaron en él, notando en el acto que Issei había sido el único que no logró conseguir manipular y canalizar su aura mágica. Las miradas de decepción de sus hermanos mayores cayeron como un balde de agua fría para Issei cuando escuchó por parte de Katsumi unas palabras. Maldito inútil. Ignorando esas palabras, Issei prefirió ignorarla, queriendo evitar ocasionar otro problema sin sentido. Akeno, observando que la mayoría sin incluir a Issei habían avanzado excepcionalmente con la canalización de sus auras, consideró que podía seguir con la siguiente explicación. Una hora más tarde, la clase sobre el control de la magia de Akeno había concluido, donde la peli negra les había enseñado lo básico sobre la canalización de sus auras y la invocación sobre círculos mágicos por medio de la magia y la materialización de sus Sacred Hearts. Obviamente esta última enseñanza solo la pudo realizar con todos menos Issei, quien solo se apartó del grupo leyendo uno de los libros, el cual era sobre la invocación de círculos mágicos, los cuales se percató que estos tenían un nivel bastante avanzado en la magia. Al día siguiente, después de las clases y la reunión del club de lo oculto, se encontraban todos los miembros de la familia Youdou, incluyendo a Asia. Se podía ver a la joven Asami Youdou tomando una bolsa de frituras de la estantería de la cocina sin que su hermano mayor la descubriera, para luego inocentemente caer al sillón de la sala de estar encendiendo la televisión mientras comía sus frituras. Katsumi, por su lado, se encontraba en su habitación escuchando música, no queriendo prestar ningún tipo de atención a nadie en específico, sobre todo a Issei, que aún su presencia la molestaba, ya que por lo general esos momentos en que se encontraba sola, era cuando menos quería que la interrumpieran. Asia se encontraba en la cocina, cocinando la comida de esa noche con el fin de sentirse útil en la casa y prepararles algo delicioso para sus paladares.
Katashi, como todas las noches después de llegar de la academia, solía ingresar en la bañera de la casa, tardándose alrededor de 1 hora mientras se relajaba y meditaba lo que había sucedido ese día. Por último tenemos a Issei, quien al llegar a la casa no perdió más el tiempo y sin prestarles atención a ninguno de sus hermanos o a Asia comenzó a dirigirse rápidamente hasta su habitación, llevándose consigo la mochila que normalmente siempre llevaba hacia todos lados con el objetivo de evitar que alguien husmeara sin su consentimiento de ella. Alejándose rápidamente del lugar, no se dio cuenta que cuando tomó la mochila un pequeño pergamino cayó al suelo que al principio nadie prestó importancia, excepto a Sami, quien antes de irse a ver televisión como ya tenía planeado, ese solo pergamino enrollado como un cilindro entró en su campo de visión, extendiendo su brazo hacia el pergamino lo guardó entre sus ropas a escondidas sin que Issei o sus hermanos se dieran cuenta, pues en cualquier otro momento que tuviera una oportunidad lo leería. Mientras los minutos pasaban, se podía ver curiosidad en el rostro de la Youdou menor con respecto a dicho documento que se encontraba en sus ropas. Por un minuto comenzó a preguntarse qué podía contener ese pergamino, ya que hasta donde sabía, su hermano Issei, aquel con el que compartió una parte de su infancia antes de desaparecer, no sabía absolutamente nada de sus gustos, disgustos, debilidades o fortalezas. Esto hizo que el hecho de tener, aunque sea una pizca de información sobre la vida de Issei, la llenó de tanta curiosidad, que no pasaron ni 2 segundos, cuando ella desapareció de la sala de estar y se dirigió rápidamente a su habitación, recostándose en su cama y cerrando la puerta para que nadie la molestara. Mirando con detenimiento aquel rollo, el cual solo era sujetado por una cinta de color azul y el papel de escritura sucio con manchas negras y grises, no evitó que a los pocos segundos Asami abriera el contenido del pergamino hojeando en su interior. Veamos qué ocultas. Pasaron unos pocos segundos en que la peli castaña se quedó con una gota de sudor bajando por su cabeza y una cara de no entender nada de lo que estaba viendo. Solo veo dibujos feos y sin ningún sentido. Arrojando el pergamino a un costado de su cama, donde se podía ver con más detenimiento el contenido del mismo. En el centro de todo el pergamino se podía ver un fondo de color azul con decorados que variaban entre un color rojo, negro y verde, rodeando de manera circular una marca distintiva escrita en un idioma antiguo resaltaba el centro del pergamino. Alrededor de esa marca varios símbolos distintivos se remarcaban en el pliegue del pergamino, siendo el primero, un fondo de remarcado rojo acompañado de unos grabados en blanco similares a un tipo de shuriken acompañado de otro símbolo con apariencia de una luna roja y una figura tipo humanoide de ojos blancos con algo parecido a una espada, otro con marcas sin sentido más parecidas a relámpagos en un fondo azul con negro. Sin querer mirar nuevamente el pergamino, Asami se quedaba muy pensativa de qué querían decir esas extrañas letras en el centro, pues a su parecer era un lenguaje que nunca antes había visto, y en ese momento pudo recordar algo importante sobre los demonios. Según lo que le había explicado Rías, cuando los demonios han absorbido completamente la magia de su pieza maligna, esta tiende a liberar completamente la magia en su cuerpo transformándolo en un demonio completo. Esto le daría habilidades como alas para poder volar, la habilidad de ver en la oscuridad y la más importante que necesitaría en ese momento, la habilidad de hablar diferentes lenguas. Quedándose pensativa por un momento, decidió pensar en qué hacer, ya que ella hasta el momento después de haber sido reencarnada se le había explicado que al parecer sus poderes como demonio aún no se encontraban completos. Eso explicaría por qué aún no podía ver en la oscuridad o hablar distintas lenguas. En ese momento se preguntó si alguno de sus hermanos la ayudaría a descifrar esa lengua tan extraña, pero al mismo instante recordó que su hermana Katsumi odiaba a Issei de sobremanera y jamás querría saber algo sobre él. Su hermano Katashi sería la excepción, pero en ese momento se encontraba en la ducha y no quería esperar a que saliera del baño. Su hermano Issei hasta el momento no había tenido algún tipo de contacto con él, así que no sabía cómo preguntarle de qué trataba ese pergamino o las palabras escritas en ellos. Sus opciones se terminaban hasta que su mente hizo un clic al divisar la imagen de cierta pelirrubia de ojos verdes con una Sacred Heart de sanación. Eso es. Saliendo de su habitación casi en un estallido de velocidad, se dirigió rápidamente hacia la cocina, donde se encontraba Asia, quien muy feliz preparaba la cena de ese día, pero su tranquilidad fue rota cuando Asami se puso enfrente suyo observándola con una cara emocionada y de felicidad, la cual confundió un poco a la rubia, quien no entendía qué estaba sucediendo. ¿Qué sucede, Asami-chan?, preguntaba Asia tímida mientras sujetaba varios tomates y un cuchillo entre sus manos ante la expresión de la Youdou menor.
Sin recibir una respuesta por parte de Asami, Asia fue tomada de su muñeca siendo arrastrada por casi toda la sala y escaleras hasta la habitación de la castaña, donde al llegar Asami cerró la puerta con llave impidiendo que cualquier persona entrara o saliera. En ese momento Asami se acercó a una muy confundida Asia, quien se ponía nerviosa poco a poco al ver a su compañera acercándose hacia ella con esa sonrisa que ocasionaría escalofríos en cualquiera persona, no permitiéndole mover ni un músculo. Asami-chan, ¿qué pasa? Al tener a la castaña tan cerca cerró sus ojos pensando que ella le haría algo malo, pero al pasar unos segundos en lo que no sucedía nada, decidió salir de sus dudas abriendo lentamente sus ojos, notando al instante el pergamino que anteriormente había estado leyendo Asami. Quería saber si tú puedes leer esto. Tomando el pergamino en sus manos, miró con detenimiento el papel notando al instante las diferentes marcas y símbolos extraños, los cuales nunca antes había visto en su vida, pero algo le llamaba la atención y era la frase que se enfrascaba en el centro del documento. En ese momento Asami, que notó la expresión de confusión de su compañera, se hizo a su lado queriendo saber qué estaba pensando. Asia-san, ¿puedes entender lo que dice este papel? Preguntó con clara duda en sus palabras, llamando la atención de la rubia, quien miró en su dirección respondiendo a su pregunta. ¿Sí? Excelente, ¿qué es lo que dice? Quedándose expectante por su respuesta, Asia dio un fuerte suspiro dirigiéndose hacia Asami, que la veía con cara de confusión. Bueno, sí puedo leerlo, pero no entiendo muy bien lo que significa, aparte que está escrita en latín arcaico, una lengua casi extinta. Para este punto la menor de los Youdou se encontraba sorprendida de las palabras de su amiga, ya que ella nunca se imaginó que ese pergamino sería tan antiguo y el ser escrito en una lengua tan rara como el latín, no le dejaba duda de que ese pergamino dataría de muchos años atrás. Ambas se miraron durante unos segundos en los que ninguna dijo nada, pero después de eso cambiaron su expresión a una más decidida y decidieron continuar con la lectura del pergamino, siendo que a pesar de que Asia entendía bien la lengua, debido a su transformación casi completa en demonio, lo cierto era que el pergamino ya se encontraba en muy mal estado y las letras escritas en tinta negra habían estado perdiendo su opacidad con el pasar de los años, haciendo que le fuera bastante complicado poder leerlo, haciendo ligeras pausas mientras tomaba su tiempo en leer. La debilidad impone fuerza. La traición produce muerte. El solo pronunciar esa simple palabra, el interior del cuerpo de ambas sintió un pequeño escalofrío que les hizo querer no leer más el dicho pergamino, pero aún así la curiosidad por saber más información le impedía realizar esa acción, pero aún así la palabra muerte continuaba creando incertidumbre en sus mentes al no comprender el significado y la conexión de esa palabra. Esa. Sin poder terminar su oración, Asia dio un gran suspiro en derrota al notar como la mayoría de la tinta que formaban las letras se encontraba en su mayoría borradas, dificultando el poder leer la última línea de la descripción. Cerrando el documento en sus manos, Asia miraba a la peli castaña, la cual también dio un suspiro de derrota, pues al parecer su pequeña investigación había llegado a su fin, o por lo menos hasta ahora. En otra parte de la casa Youdou, más específicamente en el baño, se encontraba Katashi, quien hasta el momento seguía con su rutina habitual, la cual era seguir con su largo baño mientras que se quedaba pensante en diferentes situaciones que lo habían acontecido ese día, recordando la pequeña pelea entre su hermano menor Issei contra el peón de la presidenta del consejo estudiantil, pues a su parecer algo había captado la atención en él y eso era la habilidad que su hermano menor había demostrado, ya que a diferencia de los demás, Issei había conseguido realizar una perfecta llave cuerpo a cuerpo, dejando fuera de combate a Sagi en un momento de descuido, surgiendo dos posibilidades en su cabeza. La primera era si su hermano era alguien hábil en artes marciales, y la segunda si solo era un simple idiota con suerte, sabiendo aprovechar las desventajas de su oponente. En ese momento Katashi fue sacado de sus pensamientos, cuando una voz acompañada de golpes en la puerta del baño llamó su atención. Nii-san, ya vas a salir. Ya está la cena y se va a enfriar si no te apresuras. Nuevamente otra vez golpes afuera de su puerta se escucharon, a lo cual Katashi respondió. Sí, ya salgo. Dando un fuerte suspiro procedió a salir de la tina tomando su toalla, secándose el cuerpo de pies a cabeza, para después colocársela en la cintura. Abriendo la puerta del baño se fijó con atención al pasillo, procurando que Asia no se encontrara por los alrededores, se dirigió con rumbo a su habitación para vestirse. Bajando hasta el primer piso con dirección de la sala comedor, donde encontró a Katsumi, Asami y Asia platicando mientras comían en una mesa de cristal.
Katashi-san, siéntate con nosotros, tu cena ya está servida. Sentándose a un lado de sus dos hermanas mientras miraba un tazón de fideos acompañados de botanas, la mirada de Katashi vaciló por unos instantes, sintiendo al instante una opresión en el pecho al recordar los días en que se sentaba en esta misma silla y a su lado se encontraba su hermano menor Issei, enojándose por las pequeñas bromas que le hacía junto con su hermana Katsumi. Si bien sabía que sus bromas eran bastante pesadas y nada agradables para cualquier persona, eso no significaba que no sintiera cariño y aprecio hacia su hermano menor, pero no fue así cuando su estallido de ira y enojo se apoderaron de él al golpearlo con un fuerte puño en el rostro, culpándolo de la muerte de su padre hace 10 años, a su vez al ser cegado por el enojo, le hizo ignorar el hecho de que Katsumi lo reprendía y lo llamaba asesino, cuando ellos dos fueron los principales causantes de esa pelea. No obstante, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, su mente y sentimientos entraron en razón cuando en su campo de visión su hermano pequeño, quien debía proteger a toda costa, ya no se encontraba por la zona del choque, dándose cuenta que inculpó a su hermano pequeño con la excusa de haber sido él quien ocasionó el accidente. Derramando unas pocas lágrimas a causa de los horribles recuerdos de ese trágico día, Katashi miró con detenimiento su comida, tratando de preguntarse si su familia volvería a estar unida como en el pasado, pero sinceramente, como veía las cosas, parecía prácticamente imposible, pues a su parecer el mismo día que Issei había regresado, ese mismo día había negado conocerlos. Él trataba de evitar todo contacto con ellos así fuera minúsculo, y también estaba el hecho de que Katsumi era bastante agresiva con él. Katashi, quien había terminado de cenar, camino hasta su cuarto, subiendo por las escaleras con la intención de irse a dormir, siendo observado a su vez por sus hermanas y hacia quienes no sabían qué era exactamente lo que le pasaba. ¿Estará bien?, dijo Asami, la cual fue la primera en demostrar su preocupación por su hermano mayor, haciendo que los demás presentes se hicieran la misma pregunta. No lo sé, desde hace unos días se ha estado comportando de manera extraña, decía Katsumi con algo de curiosidad por las actitudes de su hermano mayor, por lo cual Asami contestó a su afirmación. Deberíamos dejarlo descansar, después de todo él ha sufrido mucho estrés estos últimos días, se merece un buen descanso. Cambiando su expresión por una más alegre, Asami demostraba que no había nada de qué preocuparse, pues a su parecer su hermano siempre que se comportaba así tenía que ser algo serio que lo estuviera atormentando, pero con el tiempo se le pasaría. Con Katashi caminando por los pasillos con dirección a su habitación, abrió la puerta ingresando al interior del cuarto oscuro, sin molestarse en encender la luz, arrojó su mochila al suelo de su habitación y por si fuera poco se dio media vuelta, cayendo de espaldas hacia su cama acomodándose para poder dormir. Cerrando sus ojos lentamente, un pequeño destello de color rojo carmesí de donde se formaba un círculo mágico del mismo color se hacía presente, cegando por completo a Katashi, quien no entendía nada de lo que sucedía, pero a los pocos segundos el destello de color rojo emergiendo de una chica de cabellera carmesí. No pasó mucho tiempo cuando Katashi, tratando mirar con detenimiento el origen del destello, una chica se había abalanzado hacia él haciéndolo caer contra su cama con fuerza sin posibilidad de moverse. Por favor, toma mi virginidad. Esas simples palabras aturdieron a Katashi, quien abrió sus ojos en sorpresa al reconocer esa voz. Subiendo lentamente su mirada, notando poco a poco los voluptuosos atributos de la chica, perdiéndose unos segundos en sus pechos, para finalmente percatarse que quien estaba en su habitación se trataba de nada más ni nada menos que de Rías Gremory, líder de su séquito y rey. Confundido con un nudo en su garganta, solo pudo responder de una forma torpe. ¿Qué? Poco a poco el sonrojo en las mejillas de Katashi y de Rías se hacía más notorio cuando la pelirroja apretaba sus pechos contra el pecho de Katashi, mientras los hermosos ojos color azul verdoso de su ama y rey le hacían sentir nervios y ansiedad por estar en una situación como esa. Nuevamente Rías se dirigió a Katashi en un tono de súplica. Por favor, Katashi-kun, toma mi virginidad. Escuchando otra vez esas simples palabras, que en un principio creyó haber escuchado mal, en realidad había sido todo lo contrario, en verdad su ama estaba hablando en serio, ella quería que tomara su virginidad. Antes de que el Youdou mayor pudiera decir algo, Rías se enderezó sentándose sobre la cintura de Katashi mientras que se quitaba la camisa lentamente, dejando a la vista un sostén de color negro con detalles rojos, quitándoselo casi al instante dejando ver sus grandes pechos y pequeños pezones rosados, haciendo que Katashi, por el pequeño espectáculo de ver así a una mujer, estuviera al borde del desmayo, dejándolo en el límite de su resistencia. Acercándose al rostro de su siervo, Rías hablaba en un tono más seductor, apretando nuevamente sus pechos contra el pecho de Katashi.
Lo estuve pensando mucho tiempo y solo tú eres quien cumple los requisitos, pero no te preocupes que esta también será mi primera vez, aunque estoy un poco nerviosa, quiero que lo hagamos. Quedándose atónito por las palabras de su ama, prefirió preguntar. Espera, ¿qué quieres decir con que cumplo con los requisitos? Necesito que tomes mi virginidad, Katashi-kun, no tenemos mucho tiempo. Nuevamente las palabras de Rías eran más confusas y parecía estar desesperada por algo. No entiendo por qué yo. También están Kiba e Issei. Rías, escuchando las palabras de su siervo, respondió a su pregunta sin tener la necesidad de mentir en ningún aspecto. Kiba-kun jamás aceptaría algo como esto, nunca tendría la necesidad de querer tomar mi virginidad, pues él solo piensa en su venganza y Issei solo es un simple demonio reencarnado sin nada que lo haga especial, aparte que no tiene ningún Sacred Gear, sería bastante lamentable para mi familia emparentarme con alguien así. Por otro lado, tú tienes al dragón emperador rojo, una de las 13 Longinus capaz de tener un poder que rivalice contra los dioses, aparte que también tengo entendido que eres virgen, así que es perfecta la ocasión. Mientras toda esa explicación por parte de Ría se llevaba a cabo, la pelirroja ya había comenzado a quitarse la falda de su uniforme de la academia junto con sus bragas, que hacían juego con su sostén, haciendo que por los oídos de Katashi comenzara a salir vapor gracias a las acciones de su ama. Al notar ese brillo en sus ojos que remarcaban el deseo de continuar, sus labios de un tono rosado acercándose lentamente a los suyos y sus manos que sostenían las de Katashi con fuerza para que éste no se moviera. Los segundos pasaron y el poco autocontrol de Katashi se había esfumado por completo, haciendo que Rías tomara la nula resistencia de su peón como aceptación para que ambos consumaran el momento, plantándole un apasionado beso en sus labios, generando el punto de quiebre donde la mente de Ryūdou mayor ya no respondía ante la razón y solo un pequeño instinto primitivo comenzara a surgir dentro de él. Aunque eso no fue suficiente cuando otro destello en la plena oscuridad de la habitación se hizo presente, llamando la atención de Rías y de Katashi, quienes miraron al unísono el lugar de donde provenía esa luz, notando a una mujer hermosa con el cabello color plata, ojos celestes, un cuerpo escultural de una mujer madura, peor conservado su juventud y por último un traje de sirvienta. Sir Zepch-sama estaría muy triste si presenciara esta escena tan desagradable, señorita Rías. Ante la aparición de esa mujer, Rías se separó de Katashi, quien se encontraba confundido por lo que estaba sucediendo. Rías por su parte dio un fuerte suspiro de resignación levantándose de su cama, donde al mismo tiempo comenzaba a vestirse poco a poco mientras era observada por la mujer y Katashi. ¿Puede alguien explicarme qué está sucediendo?, preguntaba Katashi a ambas mujeres en frente suyo, donde la peliplata le dedicó una mirada seria y analítica detallándolo de pies a cabeza. ¿Entonces es él quien posee el arte de incrementar?, preguntaba sin una pizca de emociones en sus palabras. Rías, dando un asentimiento, confirmó lo dicho por la peliplata. Gracia, debes de saber que mi cuerpo es mío y a quien yo decida entregárselo es por mi propio juicio, ni siquiera la reina de mi hermano debería meterse en mis asuntos. Las palabras de Rías hicieron eco por toda la habitación, generando un momento de tensión que nadie quería romper, pero aún así ese silencio fue roto por Gracia, quien decidió hablar. Ambas sabemos que solo lo ibas a hacer para evitar tu compromiso. Esas simples palabras de Gracia parecieron haber molestado a Rías, la cual dio un chasquido con su lengua, mientras su expresión pasaba de una molesta a estar completamente enojada. Katashi por su parte se había quedado sorprendido por las palabras de la mujer ahora conocida como Gracia, pues él nunca se imaginó semejante revelación ese día. Discúlpame por lo que hice y dije hace unos momentos, no estaba pensando con claridad, decía Rías hacia su peón dedicándole una pequeña sonrisa, pero a su parecer esa sonrisa era falsa y denotaba una gran tristeza en ella, pero antes de que pudiera preguntarle, otro círculo mágico color plata se hizo presente, haciendo desaparecer tanto a Gracia como a Rías, dejando a Katashi en la profunda oscuridad de la noche acompañado del sonido de sus pulsaciones.